Hola, soy Nicolás Antonio Pacheco Díaz del Colegio Pablo Neruda, grado octavo. A mí me tocó el tema del imperialismo en América. El imperialismo en América. Luego de la independencia, los estados americanos despertaron el interés de las potencias extranjeras. Los bloqueos y las invasiones de los países como Inglaterra y Francia a las nuevas naciones fueron comunes desde 1820 hasta finales del siglo XIX. Aunque estas acciones no afectaron la independencia formal de las naciones latinoamericanas, es decir, no se convirtieron en colonias de una o varias potencias extranjeras, se demostraban su dependencia política o económica de ellas. Latinoamérica en la era del imperialismo. Los bloqueos y las invasiones eran las acciones emprendidas por las potencias extranjeras cuando los gobiernos de los estados latinoamericanos declaraban el cese del pago de deudas extranjeras, se negaban a firmar tratados comerciales favorables a las potencias, perjudicaban a los ciudadanos de las potencias que vivían dentro de las fronteras. Por lo general, las primeras etapas de la intervención eran los bloqueos, que eran cercos que hacían las armadas de las potencias extranjeras a los puertos de los países bloqueados para impedir la salida de cualquier barco. El propósito era por lo general forzar la negociación de algún tratado internacional que los beneficiaría económica o políticamente. Tal fue el caso del bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, ocurrido entre 1845 y 1850, o el que se realizó en Francia contra México entre 1838 y 1839, llamado también la Guerra de los Pasteles. Cuando las tropas de las potencias no eran derrotadas o no se llegaban a un acuerdo satisfactorio, para ellas el bloqueo se convertía en una invasión. El caso más importante fue la invasión francesa a México en 1862, que culminó al año siguiente con la fundación del Segundo Imperio Mexicano regido por Maximiliano I. El imperialismo estadounidense. Aunque los bloqueos y las invasiones hacían parte de la política expansionista de las potencias extranjeras, el imperialismo propiamente dicho en América Latina comenzaría en 1898, con la guerra entre España y Estados Unidos. Como consecuencia de la misma, España perdió su dominio sobre Cuba y Puerto Rico, aunque las potencias europeas como Inglaterra, Francia y Alemania mantuvieron un interés constante en los países latinoamericanos. A finales del siglo XIX fue Estados Unidos quien lideró el imperialismo en esta zona. Desde los comienzos de su expansión territorial, este país ya había mostrado sus intenciones de dominar otras regiones y de crear áreas de influencia económica y política fuera de su frontera. Un ejemplo de esto fue la anexión a su territorio en 1846 de la región de Texas, que pertenecía a México, y la invasión estadounidense de William Walker a Nicaragua en 1855. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX, ante la posibilidad de participar en la repartición de Asia y África que llevaba a cabo las potencias europeas, Estados Unidos adquirió una mayor conciencia de la importancia estratégica que tenía varias zonas de América Latina, en especial Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias por escuchar esto y espero que les haya gustado.